hablando de convención constitucional, de lo que viene de aquí para adelante. Habrá elecciones seguramente el próximo martes, mañana martes ya, de nueva directiva, pero nosotros tenemos que conversar sobre lo que es este tema que abordamos cada 15 días. Tenemos a la doctora en Derecho académica de la Universidad de Chile, Claudia Iriarte, quien aborda todo lo que ha sido el trabajo que ha desarrollado la convención, particularmente las comisiones temáticas en esta primera etapa, y básicamente lo vamos a analizar con perspectiva de género. ¿Qué tanto ha sido efectivamente el trabajo que han hecho las comisiones y si está presente o no está presente esa perspectiva de género? Muy buenos días, profesora. Hola, muy buenos días, Juanita. ¿Cómo está usted? Feliz Muy año bien. para usted y Feliz todos los que año trabajan. también. Feliz año para usted, para toda la familia. Eh, Muchas gracias. ¿Ya estamos en tierra derecha o es una sensación mía? A ver, en ciertos aspectos sí estamos en tierra derecha, en el sentido que ya se han definido y decantado algunas situaciones, pero todavía, a ver, decantado en el sentido de que va dando un marco hacia dónde apunta y la mirada de la convención y sus distintas comisiones. Pero más allá de esa mirada, hay ciertos, eh, todavía queda mucho por discutir, mucho por debatir. Vamos a ver cómo van las iniciativas de la ciudadanía, las iniciativas de los propios constituyentes que han presentado, sobre todo en materia de género, que son muy innovadores, y eso podría allí, en la medida que logren avanzar, que se logren llegar a acuerdos, ahí sí yo diría que ya entraríamos en tierra más derecha. Hoy día todavía nos quedan un par de curvas que dar vuelta en esta carrera por ocupar el lenguaje la hípica, ¿no? Respecto al trabajo de las comisiones, efectivamente en lo que se ve hasta ahora, la perspectiva de género ha estado efectivamente presente en todas. Hay algunas en las que sí, hay otras en las que a lo mejor esa presencia es más débil, no es tan evidente. Bueno, yo diría que efectivamente ha sido así. En una primera etapa, cuando partió este proceso y en la formación de la estructura de trabajo y los diversos reglamentos que dictaron la Convención Constituyente, el tema de género estuvo muy presente. Pero allí tuvo su primer revés, cuando se intentó instalar como un tema transversal, más allá de la comisión específica que pudiera constituirse para este tema. Y eso no se pudo, ambas cosas, ¿ya? No fue posible, si bien la transversalidad estuvo presente y se acordó, pero la idea de una comisión específica que trabajara de modo de velar por esa transversalidad desde la especificidad no fue posible, porque no se lograron desde la llamada bancada feminista los votos necesarios para que eso avanzara. No todos estaban de acuerdo. Y eso claramente se ha expresado en las distintas comisiones que están presentes. Y tenemos tres comisiones que han sido bastante reacias. Tenemos la Comisión de Forma de Estado, que es muy compleja, porque es la que nos define la estructura organizacional del Estado, ¿ya? La equidad territorial, la justicia ambiental, entre otros temas. Y allí sabemos que hay temas de género fundamentales y prácticamente han estado muy ausentes, al igual la Comisión de Medio Ambiente. Y esto sí que es grave porque todo el tema del cuidado y de la reproducción, de la economía del cuidado, que es un elemento muy central desde la perspectiva de género, de hecho en otros países se ha recepcionado en el tema medioambiental a partir de lo que es el derecho al cuidado que plantea justamente la teoría feminista, particularmente quienes trabajan desde los temas de economía del cuidado y desde medio ambiente o ecología más bien y cuidado de la naturaleza como hábitat, como forma de vida y de reproducción de la vida tanto humana como animal, como biológica en buenas cuentas, ¿no? En el medio ambiente. Y finalmente la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia y Tecnología, Artes y Patrimonio es el otro que ha sido el gran ausente de los temas de género. Y aquí es donde queda en evidencia que esta comisión, que si hubiera existido, posiblemente hubiera logrado que estas tres comisiones, al igual que otras, hubiera recepcionado de un modo más sistemático las temáticas de género y hubieran estado más presentes. Y ahí sí que estaríamos en tierra más derecha, porque estarían presentes en todos los distintos comisiones esta mirada, que hoy día vamos a tener que nutrirlas, o sea, no nosotros, sino el trabajo de la constituyente,
a partir de lo que se han hecho en otras comisiones o de las iniciativas popular que se han presentado, si es que logra las 15.000 firmas. Exacto. Buenos días, Claudia. Precisamente eso Hola, buenos quería. días, Raúl. ¿Qué tal? Precisamente por ese camino quería plantear si era una alternativa para poder buscar alguna salida a esta ausencia tan compleja que se está planteando, porque efectivamente cuando se habla, por ejemplo, de cambio climático, se plantea que los sectores más perjudicados son las mujeres, ¿verdad? Cuando se habla del cuidado del medio ambiente y del cuidado de semillas, por ejemplo, pensemos en lo que hacen las trabajadoras agrícolas, las mujeres rurales, son precisamente las mujeres. Entonces, la iniciativa popular de ley también podría ser una alternativa para poder salvar esta ausencia que se ha dado en estas comisiones. Sin duda, sin duda. Ahora, desde, no sé cómo decirlo, desde el género más teórico, más puro, si es que hay pureza, no sé si existe, pero o desde el movimiento Mujeres más bien, ¿no? Se han presentado dos iniciativas que son muy interesantes en esta misma perspectiva. Una, la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos en la propia Constitución. Que uno siempre tiende a pensar en lo que son los medios de contracepción. Estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. O sea, todo el tema de la reproducción humana vinculado a la sexualidad humana es el gran tema que aquí, sin duda, el derecho internacional, incluso los derechos humanos, tiene tal debe, no ha tenido el desarrollo que este tema requeriría, pero aquí vemos una oportunidad interesante, como lo han hecho otros procesos constituyentes en el derecho comparado. Y también esto nos podría aportar en temas del cuidado medioambientales, de reproducción. Y hay otra iniciativa que es interesante, que es la iniciativa convencional constituyente sobre el derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado. Entonces, esto ya nos lleva a esta mirada más integral, más holística, por denominarla, de una mirada transversal, que establece justamente el cuidado no solo como el tema de las mujeres y el cuidado, sino la necesidad de cuidado para asegurar la reproducción humana. Y eso es un tema que se instala en un debate desde la estructuración del Estado, desde los derechos medioambientales, desde los derechos de la naturaleza, como se estableció, por ejemplo, en el derecho comparado en Ecuador, que hay un reconocimiento expreso al derecho de la naturaleza, al medio ambiente como tal, como el cuidado de la naturaleza. Y el cuidado, ese es el cuidado del hábitat, para asegurar la sobrevivencia, la reproducción humana, porque si destruimos nuestro hábitat, la posibilidad de reproducirnos se va disminuyendo, salvo esas cosas así como futuristas que nos imaginamos en unas cápsulas, pero estamos muy lejos de aquello, digamos, y lo que requerimos es este mundo que nos ha permitido desarrollarnos y llegar hasta aquí y seguir viviendo y serán nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Y ese es un tema que obviamente aquí se apunta de un modo interesante. Ahora, también es positivo la elección de la nueva directiva, que Juanita hacía mención, y allí vemos que mayoritariamente son mujeres. Ahora, no necesariamente el que llegue mujer a la directiva asegura algo, pero sí hay cierta mirada, por lo menos de algunas de las personas que están participando en este debate, y entonces ahí sería interesante porque ellas posiblemente van a dar una conducción, si es que salen electas, como miembros de la directiva, de la Asamblea Constituyente. De hecho, hay un solo persona hombre que estaría en este debate, y es interesante porque puede conducir y poner peso en estos temas que son los que nos interesan, dado lo que estamos aquí conversando, digamos. Entonces, aquí queda mucho por hacer, queda mucho por avanzar. Estas iniciativas, sin duda, están enriqueciendo, pero no solo estas iniciativas, sino que me voy a permitir mencionar un par de iniciativas que han sido presentadas a propósito de lo que tú nos señalabas, Raúl, que tiene que ver con la protección al medio ambiente, por ejemplo, el mundo campesino. Y hay una iniciativa de protección de los patrimonios, ¿ya? De la soberanía alimentaria, por ejemplo, soberanía sobre las semillas, sobre el patrimonio genético. Hay algunas iniciativas populares y algunas iniciativas presentadas por los propios constituyentes. En ese sentido, allí y en una vinculación con estas iniciativas que hicimos mención, que vienen más bien del movimiento feminista, los otros vienen de organizaciones campesinas, de organizaciones indígenas, de organizaciones de mujeres que están atravesadas por una interseccionalidad que va más allá solo del sujeto mujeres, digamos, también de particularidades, como bien decías, del mundo campesino, del mundo indígena,
también del mundo ecológico, que no necesariamente son campesinos indígenas. Entonces, esa transversalidad, si la vamos vinculando, y por eso es tan importante quien quede en la directiva, si se logra vincular, si se logra efectivamente transversalizar desde esta perspectiva más global, sí creo que podemos avanzar a cosas bien interesantes en nuestro texto constitucional, porque todos estos apuntan a los derechos, en la modificación en materia de derechos. Pero de derechos nos saltamos a la idea de la estructura del Estado, por ejemplo, ¿ya? Los sistemas de acuerdos y decisiones a nivel regional, y cómo hay gobiernos regionales, cómo intervienen las comunidades en un proceso de decisión sobre patrimonio, sobre distribución de recursos, sobre extractivismo, que es uno de los grandes debates. Claudia, precisamente pensando en estos temas que podrían quedar, ¿no es cierto?, incluidos en la nueva constitución, pero conversábamos al principio que esto de la conformación o cómo va a estar el Estado organizado es muy relevante para que se puedan llevar a la práctica efectivamente todas estas otras iniciativas. Eh, ¿Qué va a pasar en la medida en que esta conformación del Estado no sea la apropiada o no dé respuesta para que efectivamente el resto de el articulado constitucional pueda hacerse efectivo? Mencionabas, por ejemplo, la constitución ecuatoriana respecto a la naturaleza, ¿no es cierto?, y al derecho a la protección, pero nosotros, a quienes conocemos Ecuador, sabemos que lamentablemente en la práctica eso no ha sido efectivo, porque está en la Constitución, pero no se practica. Sí, obviamente aquí yo quiero recoger una noción que es propio del constitucionalismo del Estado social, que es la línea donde se enmarca el desarrollo conceptual y teórico de este proceso constituyente nuestro, en una mirada del siglo XXI, que tiene muchos avances y cambios respecto de lo que fue el desarrollo de este modelo constitucionalista en el siglo XX. Pero independientemente de los avances y cambios, siempre se plantea como un programa. Las constituciones de esta perspectiva son en estructuras programáticas. O sea, no es que se instale la constitución y al día siguiente tenemos todo ese conjunto de derechos allí, ¿ya? Pero sí son programas, ¿ya? Y podemos mirar nuestra propia constitución del 25. La constitución del 25, por ejemplo, establecía un Servicio Nacional de Salud para el derecho a la salud. Establecía que se iba a haber un financiamiento desde el presupuesto nacional. Y tardó algunos años antes de que hubiera un Servicio Nacional de Salud. También la educación. Es que esperar algunos años para que se hicieran reformas profundas que permitieran efectivamente universalizar la educación básica. Aquí obviamente estamos ante una perspectiva parecida. Ahora, sin perjuicio de lo que estoy señalando, obviamente hay mínimos básicos de los cuales debemos avanzar. Primero, bueno, está el catálogo de derechos, pero no basta con el catálogo. Hay que avanzar hacia el sistema de garantías, que es, yo diría, una sola cosa, catálogo y sistema. Y allí es donde ya empezamos a transversalizar la estructura del Estado. Y el Estado y la estructura que en definitiva se implemente, incluso sus reformas de gobierno, que en definitiva se plasmen, tiene que estar estructurado en función de avanzar hacia la realización de este sistema de derechos, incluido sus garantías. Y eso es lo complejo y allí es donde la ciudadanía tiene un rol fundamental hacia el futuro, de modo de ir presionando, recordando y dando cuenta en un proceso que es movilizatorio y que no va a ser fácil y que tampoco va a ser gratis, digamos, por así decirlo, con mucho costo social. Y de hecho pasa en el derecho comparado. Lo hemos visto en los países que han avanzado sobre estos temas, incluso porque tiene que ver hasta con la interpretación que se da de la norma, más allá de lo que puede estar planteando o la buena intención que pueda tener en su minuto el texto constitucional, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el propio Ecuador, en temas que están en relación con estas temáticas, no directamente, sí, de alguna forma en cierta directriz, pero que tiene que ver con los tratados de libre comercio, justamente las soberanías alimentarias, semillas, genéticas, en Ecuador se ha logrado defender la normativa que ampara la soberanía desde ese punto de vista a través de limitar ciertos tratados de libre comercio. Y hasta ahora no han podido echarlo abajo, por así decirlo, la interpretación con el estilo que se instaló. Pero es complejo, eso pasa por finalmente los pesos internos de los distintos sectores al interior de definitivamente de la sociedad y de la estructuración del poder. Entonces de repente hay gobiernos que son más progresistas, que dan cuenta de estos procesos de avance democratizadores, pero no siempre logran establecer, porque no basta con ganar el gobierno,
de los avances sustanciales en el proceso de democratización. Y esos son los que la ciudadanía tiene que ir poniendo, como fue en Chile, por ejemplo, el derecho a la vivienda. El Servio, todos los mecanismos de derecho a la vivienda se logran en Chile después de muchas movilizaciones, incluso con mucha violencia. Resultaron muchos pobladores muertos en el proceso de represión y de contener este avance social, pero fue por el logro del derecho a la vivienda, que fue implicando entonces la creación de una institucionalidad del Estado que crea ya todo lo que conocemos y que construye vivienda social, que hoy día hay una rémora de lo que fue eso, pero todavía tiene, incluso en la rémora que existe en la Constitución del 80, hay situaciones que no pudieron eliminarse porque estaba muy instalado en la lógica nacional. Así es. Y yo espero, para terminar la idea, que con el género avancemos en esta misma línea. Efectivamente, sí, se nos anduvo pegando un poquito ahí la señal, Claudia, pero terminamos de entender el planteamiento, que es muy interesante, esa perspectiva de poder también estar muy atentos y atentas respecto de esto que es fundamental, porque tenemos la necesidad de mantener una constitución que cuide el medio ambiente hacia el futuro, porque sin medio ambiente, desarrollo del territorio y cuidado del territorio, no tenemos comunidad, y por otra parte son precisamente las mujeres una parte fundamental para poder desarrollar las sociedades. Así es que queremos agradecer esta conversación a esta hora de la mañana en la primera edición de Radio Análisis con Claudia Iriarte del Observatorio Constitucional de Género, por conversar junto a nosotros respecto de este tema tan interesante que vamos a estar volviendo en un par de semanas más. Muchas gracias, Claudia, y que sea un año exitoso. No, muchas gracias a ustedes una vez más. Lamento que se haya pegado, pero a veces estos sistemas no funcionan tan bien. Y nos estamos viendo en unos días más, y un feliz año para todos los radioescuchas y para ustedes también, obviamente. Un abrazo, Claudia. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias, Claudia. Bueno, nosotros terminamos esta primera parte, Juanita, de Radio Análisis. Ya viene el comentario de nuestro director Patricio López y nosotros nos encontramos mañana, ¿no es así? Así es, nos encontramos mañana a las 7 en punto de la mañana en esta primera edición de Radio Análisis aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Siga en sintonía, nosotros continuamos con más Radio Análisis a través del 102.5. Nos vemos mañana, Juanita. Chao, chao. Chao.